Hola, ¿me confirman si hay buen audio? Gracias, gracias. Sí, Muy bien. Es un placer contar con ustedes en esta tarde. Mejor dicho, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, estimados participantes. En nombre de todo el equipo que elaboramos para EduSalud, el programa de educación continua en salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada MAPA, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Esta conferencia se desarrolla en el marco de la conmemoración de la lucha del mes contra la hipertensión arterial. Esta fecha pues nos invita a fortalecer la educación, la prevención y sobre todo a que podamos realizar un abordaje oportuno de esta importante condición de salud. Para eso, pues es un honor contar con la participación en esta jornada académica de, em, de una docente universitaria con amplia experiencia dentro de las aulas académicas en la UNA y es la doctora Ana Urraco, médico especialista en medicina interna, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencia profesional sobre esta temática. Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes, estimados alumnis, y el interés en seguirse formando. Y vamos a dar inicio, doctora Urraco. muy buenas noches. Hola, hola. Eh, Buenas Yo sé que noches, un saludo. muchos ya la han de conocer, doctora, pues usted fue nuestra residente de muchos de los que posiblemente nos encontramos en esta conferencia. Los micrófonos son suyos, estimada doctora. Buenas noches, un placer saludarles a todos. Una pues grata oportunidad de seguir educando a los estudiantes aún cuando se van de la facultad, ¿verdad? Realmente es un honor para nosotros y gracias a EduSalud, ¿verdad? A la doctora por haberme invitado y realmente por tocar un tema muy interesante porque muchas veces hay temas que por decirlo así, porque ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología, pues hay que irnos actualizando, ¿verdad? Entonces, la tecnología avanza tan rápido que realmente cuando nos estamos leyendo un artículo ya salió otro y ya tal vez lo que leímos ahora ya no es así. Entonces, realmente en estos tiempos estar actualizado es sumamente importante, pero también reconocer cómo nos puede ayudar la actualización en nuestro medio, porque sabemos que muchas veces el mundo se actualiza, pero nosotros estamos a veces 50 años atrás, ¿verdad? Y que hay cosas que no las podemos hacer y que de repente por eso no nos hemos actualizado, no porque no se deban hacer, es porque a veces en nuestro medio no se puede. Entonces hoy quería que me invitaron a hablar de un tema interesante. Quería hablar de este tema porque quizás porque nosotros aquí de repente no lo teníamos en nuestros servicios de salud pública, pues no nos hemos familiarizado con el mapa. Entonces, nuestro tema de hoy, bienvenidos a todos los que están conectados, es el tema de monitoreo ambulatorio de presión arterial. La mayoría de nosotros hacemos el AMPA, que es el automonitoreo de presión arterial, que ese lo hacemos pues de forma ambulatoria con lo que obtenemos, ¿verdad? Creo que puedo compartir ahorita la charla. Sí, puede Creo que hacerlo. sí, ¿verdad? Ah, Sí. muy bien. Entonces empezamos. Ahí, muy bien. Entonces el tema para comenzar es monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si se fijan, les puse una persona que está durmiendo y vamos a ver por qué es tan importante entonces el mapa. Sobre todo porque es el único instrumento que tenemos para medir la presión durante la noche, ¿verdad? Entonces, algo importante del webinar, que es lo que vamos a aprender y que realmente lo aprendamos, porque la idea de un webinar no es solo estar una hora aquí, escuchan a una persona charlar, sino que también nosotros nos vayamos con lo aprendido, ¿verdad? Más del 70% de la charla que se nos haya quedado y que lo utilicemos. Primero que el objetivo general del mapa es diagnosticar hipertensión.
O sea, ¿por qué lo mando a hacer, verdad? No se lo mando a hacer a todo el mundo, no voy ahora, después de esa charla, todo el mundo vaya a hacer un mapa, ¿verdad? O yo mismo me voy a hacer un mapa, sino que saber cuándo lo vamos a mandar a hacer y por qué lo voy a mandar a hacer. Yo lo que quiero es diagnosticar hipertensión arterial, por eso, porque tengo una sospecha y quiero entonces salir de mi duda, ¿verdad? Y entonces quiero realmente diagnosticar, hacer un diagnóstico correcto, sobre todo porque si vamos a iniciar farmacoterapia, acuérdense que los fármacos tienen efectos secundarios y uno de los efectos secundarios más importantes es la hipotensión, aparte de todos los efectos, otros efectos que pueden tener, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes no, que se familiaricen, por eso en el otro objetivo es familiarizar a los médicos con esta herramienta diagnóstica. Actualmente el mapa incluso ya se hace, por ejemplo, en el Seguro Social ya lo estamos haciendo, o sea que no está tan lejos del alcance de las personas, no es un examen sumamente caro. Hay lugares que cuesta 1.000 empiras, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando inició que costaba 3.000 empiras. Actualmente nosotros vemos que hay hospitales que incluso lo tienen a este precio. Entonces no estamos hablando de un examen que, no, no lo voy a poder mandar a hacer porque está muy lejos. No, es un examen que sí se puede mandar a hacer, que sí hay pacientes que sí lo ameritan y hay que familiarizarnos ya con él. O sea, ya empezar a indicarlo. Hay que solicitar el estudio cuando sea necesario, por eso es otro objetivo específico. No es que a todo el mundo va a salir ahora de la consulta con una hojita de mapa, ¿verdad? Y saber interpretar los estudios porque el paciente va a regresar. Entonces, muchas veces, obviamente, el que lo hace es un cardiólogo o internista, nos va a mandar los estudios interpretados. Pero si el médico solo lee lo que le indicó, lo que le recomienda, el que le hizo el mapa, pues, y no es el médico tratante, pues entonces probablemente si no sabe interpretar los resultados, no va a tener herramientas para darle seguimiento al paciente. Entonces es importante interpretar el resultado, es que usted tenga herramientas para cuando le dé lo que le recomiende, tal vez el que se lo hizo, pero ¿quién le da seguimiento al paciente? Es un paciente tal vez de un pueblo, de una aldea, que usted le va a dar seguimiento. Entonces usted tiene que saber interpretar esos datos con los que viene el paciente en ese mapa, porque trae mucha información y ya lo vamos a ver más adelante. Identificar diferentes patrones de presión arterial. Por si no lo saben, la presión arterial tiene patrones sobre todo nocturnos, que ya los vamos a ver y que son sumamente importantes y necesito saberlos para incluso indicar los horarios de terapia, en qué horario yo le voy a dejar un tratamiento. Evitar sobrediagnosticar hipertensión arterial. Este es un problema súper, súper común que, bueno, a todos creo los médicos nos ha pasado, que le diagnosticamos hipertensión al paciente porque llegó a la consulta, le dimos antihipertensivo y allá el paciente en la siguiente cita nos cuenta, mire que ese medicamento que usted me dio me hipotensó, me tuvieron que llevar a una clínica, me pusieron un suero y me quitaron el medicamento y me dijeron que eso era. Puede ser que el paciente confíe en usted, regresa. Si no, no regresa con usted porque le tiene miedo, porque usted le dio un medicamento que casi lo mata. Porque el paciente de repente no entendió o no le supimos explicar, ¿verdad? Entonces, es súper importante no sobrediagnosticarla porque en una medición en la consulta el paciente tenía presión alta y para eso nos sirve el mapa. Y lo otro que nos sirve el mapa es para que realmente iniciemos farmacoterapia con dosis y los horarios adecuados para cada paciente. Entonces, ese es el objetivo con el que vamos a salir hoy y vamos a empezar. Vamos a hablar de que los métodos de medición de presión arterial, que son los que nosotros utilizamos para el diagnóstico, son la medición en consultorio, que bueno, esa es la de siempre, ¿verdad? Cuando llega el paciente, ¿y por qué viene? Porque tengo dolor de cabeza, porque siento mareo, porque quiero hacerme un chequeo, le tomamos presión y sale alta. De repente el paciente le dice, no, yo nunca he tenido presión alta, esa es la primera vez, a saber qué me pasó, a decir que estoy... Y empieza a poner el paciente también alguna justificación o es el típico paciente también que ya es hipertenso y que dice que él está controlado, que siempre que se toma la presión está controlado, porque, pero que cuando viene con usted, es que siempre que vengo al médico me sale alta. Entonces, esa presión en consultorio es una de las medidas con la que más hemos trabajado, incluso con la que se han diagnosticado o se le da seguimiento, y muchas veces hemos encontrado lo que llamamos hipertensión de bata blanca, ¿verdad? O hipertensión enmascarada. Otro método es la automedición de la presión arterial. Entonces, la automedición es la que el paciente se hace fuera, ¿verdad? La automedición es la que llamamos AMPA, automonitoreo de presión arterial. ¿Por qué es automonitoreo?
porque el paciente se lo puede hacer con un efimomanómetro de electrónico. También se lo pueden hacer, por ejemplo, a veces le decimos al paciente vaya a una farmacia que esté cerca de su casa que le tome la presión, una vecina que sea enfermera que tome la presión, un familiar que tome la presión con un efimo aneroide o puede ser con electrónico. Entonces sí podemos utilizar la medición que sea fuera del consultorio. Esta medición es la que más nos sirve, sobre todo porque es barata, ¿verdad? Probablemente el paciente no tiene que comprar nada, solo buscar dónde tomarse la presión. Pero también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Que puede ser que no le tomó bien la presión. Importante que el efimomanómetro sea de brazo, ¿verdad? Y no que sean los de puño y que sea bien tomada, ¿verdad? De repente donde fue no se la tomaron bien, no tuvieron las medidas para tomársela bien. Acuérdese que tiene que estar en un ambiente tranquilo, no haber fumado, ni haber tomado café, ni haber hecho ejercicio en los últimos 30 minutos, haber estado 3 a 5 minutos sentado en reposo, no tener la vejiga llena. No le tienen que estar hablando durante le toman la presión, ni él tiene que estar hablando. Entonces, todas esas medidas hay que estar seguro que cuando se hace el automonitoreo, pues estuvieron presentes. Entonces, muchas veces aquí en el automonitoreo, pues sí podemos tener algunas limitaciones en ese caso, pero realmente el automonitoreo sigue usándose y hay que seguirlo usando porque es lo que tenemos a la mano y más probable que el paciente se lo haga, ¿no? Y el que tenemos la monitorización ambulatoria de presión arterial, que es el MAPA. Estos son las tres mediciones de presión arterial para hacer diagnóstico y para seguimiento. Ok, las guías de la Sociedad Americana y la Asociación o la Sociedad Internacional de Hipertensión en el 2014 establecieron que los manguitos de muñeca y dedo suelen ser imprecisos y que se deben de preferir los mangos de brazo. Entonces, los de muñeca, como dicen, los de dedo, que a veces vienen, hay unos de muñeca de dedo, nunca he visto aquí en Honduras, no sé si hay, pero los de muñeca sí son muy comunes que los pacientes los compren. Entonces, en el 2014 ambas sociedades dijeron, esos no son precisos, no los recomendamos para el monitoreo, el automonitoreo, ¿verdad? Entonces, los que se recomiendan, los que salen aquí, ¿verdad? Que es el aneroide electrónico, el de mercurio, que ya no sale, ¿verdad? Acuérdense que fue sacado del mercado por la toxicidad del mercurio, pero en algunos lugares antiguos todavía se puede encontrar esta reliquia que realmente es una reliquia, ¿verdad? Son muy bonitos y muy precisos los que creo que estudiamos medicina en los 2000, pues todavía en el San Felipe mirábamos estos de mercurio. Entonces, estos son los que se recomiendan que sean de manguito. Actualmente, ahí les dejo la referencia, ¿verdad? La bibliografía. Actualmente se están estudiando los que son sin mango, ¿verdad? Sin manguitos, que son, por decir, los relojes. Entonces, esos todavía, pues, parece que tienen algún resultado positivo, pero todavía no están recomendados como tal y nada más se recomiendan estos para el automonitoreo, ¿verdad? Utilidades clínicas del MAPA y el AMPA. Siempre es bueno hablar del MAPA, del AMPA, porque obviamente no todos los pacientes se van a poder hacer un MAPA. A veces, obviamente, el recurso económico. Otro es el lugar donde viven, ¿verdad? Difícil que el paciente se movilice. Tal vez cuando usted me dice, doctora, yo allá en la montaña de la Flor, ¿qué le voy a mandar a hacer un MAPA? ¿Verdad? Entonces, o por eso siempre vamos a hablar de los dos y lo voy a mencionar porque obviamente si no tienen la posibilidad, pues este el AMPA. El AMPA también son necesarios para evaluar hipertensión de bata blanca y hipertensión enmascarada. Los dos nos sirven para eso. Además, la MAPA es un estudio que nos sirve muchísimo, muchísimo para estimación de riesgo cardiovascular en comparación a los otros métodos. ¿Por qué? Porque se ha visto que la hipertensión, la presión arterial alta nocturna, es la que más riesgo cardiovascular tiene y ningún método la puede tomar. O sea, el AMPA no va a estar el paciente, alguien tomándole dormido a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, no se puede. Mientras que con el MAPA sí podemos hacer el monitoreo de la presión arterial nocturna e incluso de la presión arterial matutina. Entonces, por esa razón es que el MAPA tiene una ventaja con el método de la presión arterial en consultorio y con el método del AMPA, porque se ha visto que este aumento de la presión arterial nocturna
tiene más riesgo cardiovascular, ¿verdad?, que la presión arterial global. Entonces, por esa razón es que actualmente el mapa tiene mucha trascendencia en el diagnóstico y sobre todo en el diagnóstico para prevenir riesgo cardiovascular. Acuérdense que lo que nosotros estamos buscando con el diagnóstico temprano es reducir el riesgo cardiovascular, porque si no el paciente debuta con un infarto, debutan con eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Y entonces nosotros, o debutan con insuficiencia renal crónica. Entonces, la idea es que el paciente se le puedan prevenir, ¿verdad?, estas enfermedades o reducir el riesgo cardiovascular de forma temprana. ¿Qué es el riesgo cardiovascular y por qué hablamos tanto del riesgo cardiovascular? Bueno, la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades arteriales coronarias, ¿verdad? Por eso, perdón, por eso el paciente hipertenso pues tiene más riesgo de hacer anginas o infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros tenemos que tratar con el mapa, hacemos de manera temprana y más precisa el diagnóstico y el seguimiento también, porque el mapa no solo nos sirve para eso, nos sirve también para dar seguimiento a ese paciente con hipertensión arterial no controlada y que necesitamos ver cómo tenemos que ir haciendo cambios en el tratamiento. Entonces, ¿por qué es tan importante actualmente el mapa? O como les digo, ¿por qué debemos de actualizarnos? ¿Por qué hay que familiarizarnos? Porque ya en la guía del 2025 de la Asociación Americana de Cardiología y del Colegio Americano de Cardiología hay nuevos cambios significativos. Cinco de estos cambios tienen que ver con el tema que estamos tocando hoy. Estos cambios son en diagnóstico y en tratamiento y uno de esos cambios es el monitoreo continuo de presión arterial. Ya la guía 2025 dice, se promueve el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo domiciliario para evitar diagnósticos erróneos como la hipertensión de bata blanca. Entonces ya está en las guías que ya tenemos que usarlo. O sea que ya no podemos solo usar la presión arterial de consultorio porque ya las guías nos están diciendo, no basta con eso, tenemos que usar el monitoreo de presión arterial. Claro, si el paciente en su consultorio es normal y no hay datos de hipertensión ni de riesgo cardiovascular, no tienen por qué hacerle un mapa o por qué hacerle un AMPA, ¿verdad? Si no, es el paciente que usted tiene, considera que tiene un riesgo o que tiene síntomas, ¿verdad?, de hipertensión o que el paciente llegue hipertenso el día que usted lo monitorea. Entonces, vean que ese es un cambio importante porque estábamos diagnosticando con presión arterial de consultorio y si se puede el AMPA, o el AMA o el MAPA, pero ahora ya las guías dicen no, hay que promover el uso del AMPA y del MAPA. ¿Y por qué el AMPA? Porque no todos los pacientes podrán, ¿verdad?, hacerse un mapa. Algo importante, enfatizar en los cambios de estilo de vida. Hay nuevos medicamentos que se agregaron también, como los GLP-1, ¿verdad? O el sacubitrilo, que algunos conocemos las marcas que, ¿verdad? La paglifosina o el sacubitrilo o valsartán, que ya son medicamentos que se van a adherir a pacientes hipertensos, ¿verdad? Para la terapia de pacientes hipertensos. Ok, les voy a hacer esta pregunta. Creo que pueden aquí ver el QR. Vamos a ver, vamos a entrar en materia y vamos a contestar esta pregunta. Si ya están, si todos tienen la opción con el QR para que contesten cuáles son las indicaciones más importantes del mapa. Pueden contestar varias, las que ustedes consideren que son las más importantes. No sé si tienen problemas para entrar, porque no ha entrado ninguno. Vamos a ver. Estimados alumnis, para que esta conferencia sea más interactiva y sobre todo podamos aprovechar los conocimientos que nos está compartiendo la doctora Ana, pues les invitamos a que llenen ese formulario que está proyectándoseles en este momento en la pantalla mediante el QR. ¿Alguno lo ha comenzado a hacer? Hay uno que ya está, Ah, muy y bien, aquí lo tengo. excelente. Solo hay uno, solo hay Muy uno. bien, perfecto. Pero vamos a ver si hay alguien más.
Solo tienen que entrar al QR, por eso les preguntaba si tenían algún problema con el QR, porque para entrar, ya van dos, muy bien. Excelente. O sea que no hay problema, doctora, no se No, preocupe. Sí, ya lo listo. van a ir llenando, sí. Muy bien. Entonces ustedes pueden pueden ir leyendo y lean qué les, cuáles son las indicaciones más importantes que ustedes creen eh, para solicitar el mapa o cuándo solicitar el mapa. Pueden señalar varias, una o más, ¿verdad? Selección múltiple. Bueno, ya vemos 7, no sé cuántos son en total para que, vamos a ver, son 17 participantes, faltan 10. La idea es que todos participemos porque la idea es que la charla sea interactiva. La idea es que ustedes se vayan aprendiendo casi todo lo que se dijo en la charla. Si no la hacemos interactiva, entonces, ¿qué pasa? No se van a ir con el conocimiento completo de la charla. Entonces, para que quede registrado que ustedes están dentro de la charla, que estamos participando, vamos a ir haciéndolo un poco interactivo. Entonces, la pregunta es, indicaciones más importantes del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Habemos 10. Vamos a ver qué pasa con los otros chicos. Faltan 8. Puede ser que algunos estén con el mismo celular, no sé. Entonces ahí sí no sé si van a... Pero la idea es que creo que se tienen que registrar cada uno, ¿verdad? Todos tienen que registrarse porque si no, no se va Ah, a bueno. poder generar el certificado. Es correcto. Entonces Sí, registrémonos, vayamos leyendo. Bueno, indicaciones, confirmar el diagnóstico de hipertensión, documentar la sospecha de hipertensión de bata blanca, diagnóstico de hipertensión enmascarada, hipertensión resistente al tratamiento, evaluar la eficacia del tratamiento durante 24 días, adecuar medicación, sospecha de hipertensión nocturna, evaluación de hipotensión postural autonómica o identificación de patrones anormales. ¿Cuáles son para ustedes las indicaciones más importantes del mapa? De acuerdo a su experiencia, porque aquí varios pues ya son médicos, ya tienen experiencia, diagnostican hipertensión, tratan hipertensión, los centros de salud están llenos de hipertenso, creo que es la enfermedad que más miramos tanto en privada como en pública, ¿verdad? O sea, y todo, ¿va? Médicos generales, internistas, ginecólogos, no hay médico que no vea pediatras, que no veamos hipertensión, todos estamos pues ligados al paciente hipertenso, de alguna u otra manera, ¿verdad? El nutricionista, el psiquiatra. Ok, bueno, hay 10. Vamos a continuar porque si no, entonces vamos a atrasarnos con el tiempo. No sé si los demás tuvieron problemas. La idea es que queden registrados, ¿verdad? En que contestaron la pregunta. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la pregunta y vemos aquí. La pregunta era de selección múltiple, entonces pueden hacer varias selecciones. Ok, entonces vamos a ver cuáles. Aquí escribieron. Tenemos las que más contestaron: hipertensión enmascarada, sospecha de hipertensión nocturna, evaluar eficacia del tratamiento, confirmar el diagnóstico de hipertensión, identificar patrones anormales. Por último dijeron hipertensión resistente al tratamiento, la que menos tiene. Y la que más contestaron, sospecha de hipertensión nocturna e hipertensión enmascarada. Vamos a ver si hay algo otra. Confirmar el diagnóstico de hipertensión. La mitad dijeron confirmar el diagnóstico de hipertensión. Ok, entonces, ¿cuáles son las indicaciones más importantes? Aquí las vamos a leer. Esta es la respuesta a la pregunta de atrás. Primero, confirmar el diagnóstico de hipertensión. Ese es el objetivo principal del mapa. Confirmar el diagnóstico. Usted llega el paciente y lo manda a hacer un mapa porque usted tiene dudas si es hipertenso. Entonces, usted quiere confirmar el diagnóstico porque está hipertenso en el consultorio. Otro, documentar la sospecha de hipertensión de bata blanca, porque es el típico paciente que le dice, doctor, pero yo vine a consulta hace una semana. A mí me ha pasado que veo en el sistema
que vinieron hace un mes, hace una semana, y estaban las presiones normales. Pero cuando yo le tomé presión, el paciente está con la presión alta, ¿verdad? Entonces el mismo paciente le dice, pero no, si yo hace poco vine a consulta y estaba normal. Diagnóstico de hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? El paciente que llega con la presión normal al consultorio, pero en su ambulatorio anda presión alta. Y él le dice, pero es que viera que me han salido las presiones altas y usted cuando le toma dice, pero aquí está normal. Es enmascarada porque si está alta, ambulatoria, es como al revés de la presión de bata blanca. Em, Hipertensión resistente al tratamiento. Ese es otro diagnóstico importante porque a veces el paciente nos está haciendo resistencia al tratamiento, está con 3, 4 medicamentos y ocupamos ver si realmente es hipertensión de bata blanca, pero que también el hipertenso ya tratado puede ser hipertensión de bata blanca, ¿va? Dice, no, yo en mi casa ando bien normal la presión, pero aquí siempre se me sube, entonces hay que verificar si realmente es que tiene hipertensión resistente al tratamiento porque ya usa más de 3 fármacos o es de bata blanca porque solamente en el consultorio le sale alta. Evaluar la eficacia del tratamiento durante las 24 horas y adecuar medicación. ¿Qué significa esto? Yo le doy al paciente medicamento, pero hay fármacos que pueden durar menos su efecto, ¿verdad? Y probablemente 12 horas anda normotenso, pero en las otras 12 horas anda hipertenso. Entonces, con eso yo evalúo la eficacia del tratamiento, si estoy cubriendo las 24 horas del paciente. Y si no lo estoy cubriendo, readecuar ese horario o quizás readecuar la dosis. También si hay sospecha de hipertensión nocturna, especialmente en el paciente con apnea del sueño, el paciente obeso. Evaluar si hay hipotensión. Pasa mucho que el paciente le dice al familiar a uno, mire que se está hipotensando, se para y se le baja la presión y después se le sube, dice el familiar, mire, se le bajó, le dimos agua y después más bien es que la tenía alta. Entonces el problema es que hace hipotensión postural. Estos pacientes es frecuente en los pacientes con enfermedades degenerativas, demencia, Parkinson, diabetes que tienen difusión autonómica. Entonces ellos están hipertensos, pero solo cuando se ponen de pie hacen hipotensión y después vuelven a tener su presión normal o quizás hasta alta. Y a veces puede ser también inducida por fármacos. Identificación de patrones anormales, que son los patrones nocturnos anormales, que ya los vamos a ver cuáles son. Entonces, si se fijan, la pregunta eran todas eran indicaciones importantes de hacer mapa. Todas estaban, los que señalaron todas, pues todas estaban correctas. Todas las que les mencioné son las mismas que estaban en la pregunta. Ok, entonces algo importante es que la presión tiene un ciclo circadiano o un patrón o una variación circadiana y hay umbrales de normalidad y anormalidad. ¿Cuál es la variación circadiana de la presión arterial? ¿Y por qué es importante? Porque la variación circadiana está asociada con eventos cardiovasculares como infartos y eventos cerebrovasculares. Ustedes, los que ya ejercemos la medicina por largo rato, vemos que el paciente, los que hemos estado en emergencia, ¿verdad? Sobre todo en emergencia de medicina interna, es en la madrugada que llega el evento, el infarto, amaneció infartado o amaneció con un evento cerebrovascular, dice el familiar, no sabemos, en la mañana que lo fuimos a ver, pues no se movía, no hablaba, o se infartó a medianoche, ¿verdad? Estaba ya acostado, de repente se levanta infartado. Entonces, eso tiene que ver con la variación circadiana de la presión arterial. Acuérdense que en la noche el parasimpático predomina. Cuando nosotros nos dormimos y estamos en estado basal o en reposo, el parasimpático es el que toma el mando y le pone a dormir al simpático. Por eso durante la noche, si alguna vez ustedes se han dejado su reloj, han visto que en la noche tienen frecuencia cardíaca de 40, por ejemplo, su frecuencia puede bajar hasta 40, 45, ¿verdad? Y la saturación incluso baja un poco, la temperatura no baja, todo baja porque estamos trabajando con lo mínimo. Entonces, nuestra presión arterial también tiene que bajar. Entonces, es normal que en la noche nuestra presión baje. Claro, no tiene que bajar a hipotensión, ¿verdad? Sino que hay un porcentaje normal que ya lo vamos a ver. Entonces, la presión arterial sigue un patrón reproducible caracterizado por valores bajos durante el sueño, no durante la noche en sí. Perdón por el término, durante el sueño. ¿Qué quiere decir durante el sueño? Cuando estamos dormidos. Por eso es que ustedes han escuchado y han leído cómo se asocia el insomnio
o la privación de sueño con hipertensión arterial y con eventos cardiovasculares, porque cuando no dormimos o nos dormimos muy tarde, el simpático sigue trabajando. Nosotros necesitamos entrar en sueño para que el parasimpático predomine. Y por eso es importante que el paciente duerma temprano, ¿verdad? Y tenga sus periodos de sueño normal durante la noche y sus horas, ¿verdad? De sueño de 6 a 8 horas. Un aumento, por ejemplo, de la mañana al despertarse es normal, coincide con la transición del sueño a vigilia. Entonces, cuando estamos dormidos está baja, pero cuando hacemos vigilia aumentará la presión. Por eso es normal ese aumento matutino o ese aumento al despertarnos. Y un tramo sostenido de valores altos es parte de un patrón normal de presión arterial. Entonces, hablando de ese patrón de presión arterial nocturna, vamos a hablar entonces de los patrones que existen y que el mapa va a identificar. Nuestra presión arterial diurna, digamos que los valores normales de presión arterial diurna global en promedio todo el día deben de ser 120/80. Y en la noche deben de bajar. ¿Cuánto es lo normal que debe de bajar nuestra presión arterial durante el sueño o la presión arterial nocturna? Más del 10%. ¿Cuál? La presión arterial sistólica media. Entonces, nuestra presión arterial sistólica debe de bajar un 10%. Quiere decir que si mi presión arterial promedio durante el día es 120, presión arterial sistólica, más o menos en la noche, en el sueño, que obviamente es en la noche, debería de bajar 12 milímetros de mercurio. O sea que voy a tener durante duerma 108 de presión arterial sistólica media, ¿ok? En respecto al día. Eso se llama patrón Dipper. Entonces yo voy a decir que tengo un patrón Dipper cuando mi presión arterial sistólica media baje 10%, 10 o más del 10% durante el sueño, que es lo normal durante la noche, es lo fisiológico, ¿no? Lo fisiológico es dormir durante la noche. No dormir durante la noche, estar en vigilia no es fisiológico. Y esa alteración de no dormir durante la noche altera nuestro ciclo circadiano que puede ser contraproducente y producir enfermedades como incluso la hipertensión. Ahora existe el otro patrón, el famoso patrón no Dipper. Vamos a ir a este primero. El no Dipper. ¿Cuál es el patrón no Dipper? ¿Qué es lo que normalmente encontramos en los pacientes? En el mapa encontramos al paciente Dipper, que es este, al que le baja la presión arterial sistólica durante la noche, más del 10%, o al paciente no Dipper. El paciente no Dipper es el paciente que su presión arterial sistólica media no baja 10%, sino que baja menos del 10% por la noche o durante el sueño respecto al día. ¿Qué significa esto? Que si en el día el paciente, por ejemplo, anda 120 de sistólica, en la noche no le baja ni siquiera el 10%, o sea que no baja ni siquiera, bajará, por ejemplo, 10 milímetros a 110. Entonces, como baja menos del 10%, más o menos unos 10 milímetros de la sistólica, andará a una sistólica de 110 durante la noche. A eso le llamamos patrón no Dipper. Ese es un paciente no Dipper, no tiene descenso de la presión arterial, el descenso normal de la presión arterial durante el sueño. Y existen los otros dos patrones, un poco más raros, pero los hay, que son el extremo Dipper. El extremo Dipper es cuando le baja mucho la presión arterial sistólica en la noche. La media, ¿verdad? Porque puede ser que una toma bajó mucho, pero en general tiene que haberle bajado más del 20% la presión arterial sistólica media y eso digamos que tiene 120. El 20% son 24 milímetros de mercurio, o sea que le bajaría como a 96 la presión sistólica en la noche. Eso no es normal tampoco. Eso no está bien tampoco. Que tenga un extremo de hiper también aumenta el riesgo cardiovascular, que haga hipotensiones en la noche o durante el sueño. Y está el otro patrón que es el RISER. El RISER es el Deeper Reverse o es el que más bien, en vez de bajarle, le sube la presión en la noche. Entonces, la presión arterial sistólica va a estar aumentada por la noche con respecto al día. En eso no importa el porcentaje, con tal de que suba en vez de que baje,
ya consideramos, o sea, que si en el día anda a 120 y en la noche anda a 121, 122, 123, quiere decir que es un reset, sube durante la noche. Y este también tiene un alto riesgo cardiovascular. Todos estos tres tienen riesgo cardiovascular. El único que es normal es el Dipper, ¿verdad? Y aquí lo ejemplifico con un esquema para que lo entiendan un poco mejor. Este verde, si ustedes se fijan, es el Dipper. El Dipper es el que baja más o menos más del 10%. Del 10 a 20% es lo normal. De 10 a 20% de la presión arterial sistólica media. Eso es lo normal que debe de bajar en el periodo de la noche o durante el sueño. Ahora, el no dipper es este verde, que es el que baja, pero no baja más del 10%. Es muy poco lo que desciende. Entonces, a este le llamamos patrón no dipper, que es uno de los que encontramos frecuentemente en los pacientes hipertensos cuando hacemos mapa. Estos patrones no los puedo identificar yo en un AMPA, porque solo con el mapa puedo estar midiendo las presiones arteriales. Normalmente las medimos cada hora o cada 30 minutos con el mapa, porque el paciente se duerme. Entonces, lo ideal es medirlas durante el sueño. Y está el hiperextremo, vean, que es el que baja más del 20%, que tampoco está bien, sino que más bien también nos pone en riesgo cardiovascular a este paciente que se hipotensa durante la noche. Y está el racer, o racer, que es cuando más bien sube, miren, en vez de bajar, va para arriba, que también tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces, lo normal es el dipper. Entonces, cuando ustedes digan, tiene un patrón normal, es que es dipper. El patrón nocturno, estamos hablando, esto es durante la noche, no en el día. Los dippers son patrones nocturnos. Entonces, como cuando tomamos el mapa, ¿cómo medimos la nocturna y la diurna? Generalmente se toman 7 horas para decir periodo nocturno o periodo de sueño. Generalmente vamos a tomar el día desde las 7 de la mañana a las 23 horas de la noche, ¿verdad? Este periodo de 7 a 23 horas lo vamos a tomar como periodo diurno, porque como les decía, realmente lo que hablamos cuando hablamos de periodo nocturno, hablamos de sueño. Idealmente el paciente que se hace un mapa, se le tiene que decir que tiene que hacer una vida cotidiana y obviamente dormir durante sus horas, ¿verdad? Nocturnas, estar dormido para que realmente el mapa tome cifras adecuadas o que sea adecuado el estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, se van a tomar al menos más de 20 o 24 presiones para considerar que hizo un monitoreo durante el día. Casi siempre las del día van a ser de 15 a 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cada 15 o cada 20 minutos se programa que el monitor tome la presión arterial. Entonces el paciente cada 15 minutos va a sentir que le están tomando la presión arterial. La recomendación es que no mueva el brazo cuando sienta que se le toma la presión. Se recomienda que no maneje ese día porque si va a manejar, imagínense si va a manejar, él trabaja afuera, por ejemplo, y tiene que manejar 1 o 2 horas, entonces cuando le esté tomando la presión cada 15 minutos, no va a poder dejar de mover el brazo, ¿verdad? Porque va manejando y el riesgo, puede haber un riesgo de accidente por ir pendiente. Entonces lo ideal es que si maneja, porque sean cortas, ¿verdad? Que deje que le tome una cifra y que empiece a manejar y de repente son 15 minutos lo que se va a tardar en ese trayecto. Y lo otro, que haga su vida cotidiana. Ese día se tiene que bañar antes de colocar el monitor y no se puede bañar hasta que se le quite el monitor, que son 24 horas, ¿verdad? Y lo otro, obviamente no va a nadar ese día, si él hace eso cotidianamente, pues ese día no va a nadar, pero sí puede hacer otras actividades que no sean extenuantes, sino cotidianas en el sentido de su trabajo, ¿verdad? Puede ir a trabajar y su vida normal, ¿ok? Algo importante en el periodo nocturno, pues el paciente obviamente se le dejan menos medidas, puede dejársele cada 30 o cada hora, ¿verdad? No se le dejan cada 15 a 20 minutos. En la noche normalmente se le dejan más espaciadas.
Aquí en la noche, con más de 7 mediciones, se toma, está bien la medición, ¿verdad? Algunas no saldrán, pero si tiene más de 7, entonces está bien tomado. En general, tiene que tener el 70% de las mediciones tomadas para decir que el estudio está adecuado y que podemos hacer una lectura adecuada del mapa, ¿verdad? En nuestro medio, como les digo, estos son los horarios que se toman para decir que este es el horario diurno o esta es la presión diurna y la nocturna desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Este periodo de aquí sería el periodo nocturno, ¿verdad? En el que vamos a decir que el paciente tiene, si queremos hacer un fenotipo del patrón, ¿verdad? Saber qué patrón tiene, vamos a tomar en cuenta estas cifras que sean de estas horas. Ahora, hay dos cosas súper importantes que nosotros queremos diagnosticar y que prácticamente van a ser como las más comunes o las más frecuentes. Tenemos dos cosas que prácticamente son parecieran como un poco antagónicas. El paciente de hipertensión de bata blanca, que es el paciente que puede ser un paciente normal, sin comorbilidades, pero que cuando llega a la consulta le encontramos la presión elevada. ¿Cuánto es elevada? Más de 140/90. Mayor o igual, perdón, ahí falta el igual. Mayor o igual de 140/90. Ok, si este paciente dice, no, yo nunca me ha salido alta, yo no tomo medicamentos, no padezco de nada, entonces no tengo síntomas, podemos sospechar que tenga una hipertensión, perdón, hipertensión de bata blanca. Entonces aquí sí consideramos hacer el mapa. Si no se puede hacer el mapa, la guía dicen que tenemos que tomar otra medición otro día, ¿verdad? Entonces le decimos, véngase mañana, le voy a volver a chequear la presión y o le mandamos a hacer AMPA, ¿verdad? Chequeese fuera del hospital, va al menos una semana, 3 veces, y me las trae anotadas a diferentes horas si es posible. Ya vamos a ver el AMPA al final cómo lo tenemos que mandar a hacer. Y eso para poderle hacer diagnóstico de bata blanca. Pero con el mapa es mucho mejor porque tendremos también las mediciones nocturnas, ¿verdad? Es importante saber también a qué hora se le sube más la presión o si todo el día tiene presiones altas, qué patrón, si es un patrón Dipper o no Dipper. Entonces, el otro es el paciente, también existe el paciente de bata blanca que ya es hipertenso. Entonces el paciente que le dice a usted, no, pero yo vaya, toma uno o dos o tres medicamentos y llega al consultorio y está alta. Entonces usted dice, mire, tengo que subirle la dosis o tengo que agregarle otro medicamento. Y el paciente le dice a usted, pero fíjese que yo cuando me la tomo en la casa o yo tengo una hija o un hijo que es médico, que estudia medicina y ellos me la toman y siempre me sale normal. Entonces también podemos sospechar que sea un paciente con hipertensión de bata blanca, un paciente que está controlado, pero llega, siempre que llega a consulta, llega con la presión alta. Entonces también en ese paciente, aunque sea hipertenso, sí podemos mandar a hacer también un mapa para ver si estamos teniendo algún paciente con resistencia al medicamento, que sí realmente es que está hipertenso y está con resistencia porque ya usa 3 fármacos o solamente es bata blanca. ¿Ok? Ahora viene el otro lado, el paciente con hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es el paciente que cuando esté en la consulta, más bien la presión está normal. Entonces usted le toma la presión y dice menos de 140/90. Pero el paciente le dice, doctora, pero fíjese que yo varias veces he ido al centro de salud porque me sale alta la presión, porque me siento mal. O mire que me han estado tomando una vecina la presión porque me pongo mal y siempre me sale alta. Y entonces a veces creemos, ah, es que se pone ansioso, pero eso se le sube, o lo más seguro usted no se toma el medicamento bien. Entonces, cuando existe el paciente con hipertensión enmascarada, que es un paciente que existe hipertenso, que no está controlado, pero en la consulta sí está normal. Entonces, puede ser que el paciente está haciendo hipertensión en ciertos horarios, y esos horarios obviamente no son cuando llega a consulta. Entonces, puede ser que también esté haciendo hipertensión nocturna o hipertensión matutina y entonces nosotros ahí no nos llega a nosotros o no lo captamos en ese horario donde está haciendo la cifra tensional alta, pero sí en su casa él puede tomársela. Entonces a eso le llamamos hipertensión enmascarada y amerita un mapa. O sea, si el paciente, si ustedes tienen esa duda,
entonces envíenle a hacer un mapa al paciente, porque puede ser que está hipertenso de verdad y nosotros no le estamos corrigiendo tratamiento, no le estamos manejando la hipertensión y va a ser un evento en su un evento cerebrovascular, va a ser infarto en su casa o va a tener insuficiencia renal crónica, porque nunca no le manejamos, no le controlamos la hipertensión. Entonces, importante aclarar que también el paciente que ya toma medicamento se puede enviar o tiene indicación para hacerle un mapa también. No solo para hacer diagnóstico del paciente nuevo como pensábamos, ¿verdad? Y para seguimiento también. Entonces, la clasificación de los pacientes atendidos en la consulta de presión arterial y la presión en el consultorio y las mediciones de presión ambulatoria podemos tener cuatro tipos de pacientes o podemos tener cuatro escenarios que se los mencionaba atrás. Entonces, vamos a tener el paciente que tiene presión arterial menor de 140/90 en la consulta y cuando le hacemos y que tiene presión arterial menor de 130/80 ambulatoria. Entonces, ese paciente que en consulta y ambulatoriamente su presión anda menor de 130/80, entonces ese paciente es normotenso, ¿verdad? Usted le dicen, no, usted está normal. Por ejemplo, le mandaron a hacer un AMPA y estaba normal la presión ambulatoria y también en la consulta es normal. Ahora, paciente que llega con presión arterial eh, alta o que está en la consulta y le tomamos presión arterial y está alta, pero ambulatoriamente el paciente le sale menos de 130/80 cuando ya se la toma fuera de fuera del consultorio, a ese le diagnosticamos hipertensión de bata blanca, ya sea presión ambulatoria por AMPA o por MAPA, ¿verdad? Si es normal, si es menos de 130/80, entonces lo consideramos hipertensión de bata blanca. 15 a 25% de los pacientes que tienen hipertensión en la consulta van a ser hipertensión de bata blanca. Vean que no es mucha la cantidad, o sea que una buena cantidad son hipertensos realmente. Entonces son pocos la cantidad que va a ser de bata blanca. Entonces, ¿qué hay que mandarle a hacer? Pedirle la presión arterial ambulatoria, ya sea con un AMPA y si es posible con el mapa que es mejor. Entonces, si ese paciente nos viene con menos de 130/80, perfecto. Entonces, usted no es hipertenso, lo que tiene es hipertensión de bata blanca. Ojo con hipertensión de bata blanca. A los 10 años, más del 50% de estos pacientes van a ser hipertensos. Entonces, al hipertenso de bata blanca, no lo dejen de la mano, no lo descuiden. Denle seguimiento, ya puede ser cada año, ¿verdad? Este paciente estarlo chequeando o explicarle que se esté chequeando por lo menos cada año la presión arterial ambulatoria, ¿verdad? Ok, vamos al otro escenario. El paciente que me llega hipertenso, que le tomo la presión en la consulta, tiene más de 140/90 y lo mando a hacerse un mapa y entonces tiene presión arterial ambulatoria mayor de 130/80. Vean que en la consulta, si notaron algún detalle, noten algo importante, que ya en las nuevas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión y también en la europea, clasifican al paciente como hipertensión si en la consulta es mayor de 140/90, pero ambulatorio tiene que ser más de 130/80. Entonces ellos dijeron, bueno, si ambulatoriamente tiene más de 130/80 es hipertensión. O sea, ese es un dato de hipertensión o de presión elevada. Pero en la consulta, mire, son más benignos. En la consulta, si tiene 130/80 en el consultorio, no es hipertenso ni lo sospecho, es normal, ¿ok? Vean aquí, ¿ve? Pero si en la consulta ya tiene 140/90 o más, sí lo considero como sospecha de hipertensión. Puedo sospechar bata blanca o realmente ser hipertenso. Entonces, vean este dato. Ahora, si en la consulta le tomé 140/90 y le mando a hacer el mapa y me sale 130/80, ese paciente es hipertenso, ¿ok? Entonces, si en ambas está alta, es hipertenso. Ahora, si solo en la consulta estaba hipertenso y le mando a hacer mapa y el mapa me sale normal, me sale con hipertensión, con presión normal, vean aquí, entonces, como les digo, es la de bata blanca, pero vamos a la otra, miren, al extremo.
Si en la consulta me sale normal, vean acá, menos de 140/90, y le mando a hacer el mapa, porque el paciente me dice, no, yo en mi casa me toman las presiones y me salen altas, incluso hasta las anda anotadas a veces. Y ven ustedes que en la ambulatoria, en el mapa, sale alta, arriba de 130/80, entonces a eso le llamamos hipertensión enmascarada. Es enmascarada porque cuando está con el médico está normal. Entonces, 10 a 20% de los pacientes hipertensos que no están controlados llegan con presión arterial enmascarada. Y estos son algunos fenotipos que se encontraron de acuerdo al mapa. Actualmente en este estudio se encontró que tomando en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, podemos encontrar fenotipos, cuatro tipos de pacientes con hipertensión arterial. Y esto depende de la resistencia vascular periférica y de la rigidez arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque la resistencia vascular periférica depende de la obstrucción o del diámetro de los vasos sanguíneos, que tiene que ver mucho con la placa de ateroma. Entre más placa de ateroma, menos diámetro tiene el vaso sanguíneo y más resistencia vascular periférica vamos a tener. Es muy frecuente con la edad que la edad aumenta la placa ateromatosa y va a aumentar la resistencia vascular. Y lo otro es la elasticidad del vaso. Los vasos tienen capacidad de estirarse, para poderse dilatar y poder recibir el volumen y también de contraerse para ir moviendo ese volumen. Entonces, con la edad perdemos el colágeno y obviamente vamos a tener menos elasticidad de las arterias y entonces, o de los vasos sanguíneos y entonces vamos a tener más resistencia. Todo esto aumenta la resistencia vascular periférica y vamos a tener entonces a un paciente que con el tiempo va a ir haciéndose, va a tener disfunción arterial. La disfunción arterial alta depende del diámetro de las arterias y de la rigidez arterial. Entre más rigidez y entre más obstruido esté el diámetro, más disfunción arterial va a tener. Entre menos, pues más función arterial, la función arterial va a ser normal. Generalmente los pacientes comienzan con este fenotipo, el fenotipo cardiogénico, que es el C1. Si ven aquí, el fenotipo depende bueno, son 5 variables, pero tomando en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial diastólica y la presión de pulso, vean que el cardiogénico tienen pacientes con frecuencia cardíaca muy alta, presión arterial diastólica que puede ser normal o alta y la presión de pulso que es normal. Y generalmente estos pacientes van a evolucionar a un paciente C2 o fenotipo vasoresistivo, donde aquí ya la frecuencia cardíaca ya no está alta, sino más bien está muy baja. Tienen algunas veces frecuencia cardíaca cerca de la bradicardia, 60, pero su diastólica es muy alta, con presión de pulso siempre normal. Y después estos pacientes pueden avanzar a lo que es rigidez arterial, que es al C4, que tienen frecuencia cardíaca normal. Aquí ya la frecuencia no está ni alta ni baja. Aquí tienen presión arterial diastólica normal, presión de pulso muy alta. En este caso, por ejemplo, un ejemplo para mencionarlo es la presión arterial sistólica aislada de los ancianos, que tienen mucha rigidez arterial. Y después está el C3, que es el mixto. El mixto es el paciente con taquicardia, presión arterial diastólica alta, presión de pulso muy alta también. Entonces, estos fenotipos nos van a ayudar incluso para el tratamiento. El paciente va a ir avanzando. Primero va a ser cardiogénico, que es el rojo, donde tienen poca rigidez arterial, poca resistencia vascular. Después el paciente pasa al fenotipo vasoconstrictivo, donde hay mucha resistencia vascular. Se llama vasoresistivo porque las arterias están obstruidas. Después van al fenotipo de rigidez arterial, van avanzando, donde hay mucha rigidez arterial. Este es muy frecuente de la edad. Con la edad se va volviendo más rígida las arterias y después esta progresión conduce a un aumento de la resistencia vascular sistémica y a la pérdida de la elasticidad arterial. Estos tres fenotipos se derivan exclusivamente de la función arterial.
tienen que ver solo con función arterial. Ahora, el fenotipo mixto no solo tiene que ver con la función arterial, también tiene que ver con mecanismos que no son arteriales, como disfunción autonómica en el caso de los pacientes con enfermedades degenerativas o diabéticos, ¿verdad? Alteraciones en el sistema nervioso central o enfermedades endocrinas, ¿verdad? Entonces, el fenotipo mixto pues tiene de todo. El paciente que tiene otros factores más el paciente que tiene el problema arterial. Entonces, está aquí, ¿verdad? En difusión arterial alta. Ok, ¿por qué sirven los fenotipos? Porque los fenotipos nos van a dar el tratamiento. Por ejemplo, en el cardiogénico, ¿se acuerdan? La frecuencia cardíaca es muy alta, entonces el tratamiento ideal es el beta bloqueador. Si ustedes vamos a revisar mapas y vamos a darnos cuenta que el paciente también le da la frecuencia cardíaca y nos da la presión de pulso en el mapa. Entonces, el vasorestrictivo son ¿qué tratamientos son ideales? ARA2 y ECA, bloqueadores de los canales de calcio. En el mixto vamos a dar también ARA2 y ECA, bloqueadores de los canales de calcio y diuréticos. Y en el de rigidez arterial, lo ideal es dar dos medicamentos, ¿verdad? Combinar siempre dos medicamentos, porque se acuerdan que generalmente aquí el paciente va a tener ya rigidez arterial. Las arterias están muy rígidas y vamos a tener frecuencias cardíacas normales, presión arterial de pulso normal, perdón, presión diastólica normal, pero la presión de pulso muy alta. Ocupamos un vasodilatador también aquí. Entonces, por eso lo ideal es combinar dos medicamentos. En este estudio, solo para hacerles una idea, aquí solo me interesa sacar esta estadística. Vean, en este estudio se hizo con 266 pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes ya tenían insuficiencia cardíaca. Miren qué interesante, en la consulta, en estos pacientes se les tomó presión arterial y 79% de ellos la tenían normal. 21% la tenían elevada. De estos 21% que estaba elevada, la mitad estaba elevada porque era bata blanca, pero la otra mitad era realmente que no estaban controlados. Entonces vean qué importante. Mitad era bata blanca, mitad no era controlado. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo decir, la tiene elevada en la consulta, tenga, le voy a subir más el medicamento. Y entonces le subo más la dosis, le agrego otro medicamento y hace hipotensión en su casa. Después vienen con hipotensión ortostática porque realmente lo que tenía era una hipertensión. No es que no estaba controlada su presión, era que era de bata blanca. El otra mitad estaba no controlado, que también lo podemos confundir. Le decimos al paciente, no, es que a ustedes le sube porque viene a consulta. O el mismo paciente dice, no, es que solo se me sube en la consulta. Y entonces lo despachamos con la presión alta, sin hacerle modificaciones del tratamiento. Entonces vean por qué el mapa es tan importante. Ahora vea el 79%. Estos estaban normal. Entonces los despachó usted a su casa sin modificación de tratamiento, sin ninguna preocupación. Pero de este porcentaje que estaba normal, 14% realmente no estaban controlados. Perdón, 86% realmente estaban controlados, pero solo el 14% de ellos tenían hipertensión enmascarada. ¿Qué significa esto? Que ese 14% sí estaban hipertensos, llegaban a su casa y estaban hipertensos y se fueron sin modificarse el tratamiento, sin verificar si realmente era una hipertensión enmascarada. Entonces, por eso ahora es muy importante que nosotros pidamos mapa no solo al paciente que no ha sido diagnosticado, sino al paciente que estamos controlando, pero no a todos, ¿verdad? No le voy a pedir a todos. Tenemos que verificar si realmente este que está normal en casa está controlado. Puede ser con un AMPA y dependiendo del AMPA nosotros le pedimos un mapa, ¿verdad? Algo que hemos hablado, si se fijaron en que nos va a dar los mapas, es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre el límite superior e inferior de la presión arterial. O sea, si la presión arterial sistólica es 120 y la diastólica es 80, mi presión de pulso es esta diferencia. Lo normal de la presión de pulso es que sea 40 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia normal, ¿verdad? Que sea 40 milímetros. Esta presión de pulso tiende a aumentar con la edad. Entre más edad, porque como se disminuye el diámetro de los vasos por la placa termatosa y por la rigidez,
tienden los pacientes, acuérdense si ustedes pues se acuerdan de la clasificación, la famosa hipertensión arterial sistólica aislada. Es cuando el paciente hace más presión sistólica que diastólica. Incluso las diastólicas son normales, pero las sistólicas se aumentan con la edad. Entonces, cuando aumenta la presión de pulso, tiende a aumentarse por esa razón, tiene también o tiene más riesgo cardiovascular el paciente. Entonces, la presión de pulso mayor de 40 es un buen indicador de riesgo cardiovascular o de que el paciente va a tener alguna enfermedad cardiovascular incluso antes de que aparezcan los síntomas. O sea que si yo tengo una presión de pulso mayor de 40, ojo, y el paciente no tiene síntomas, probablemente los va a tener o probablemente va a tener una enfermedad que lo va a poner en riesgo de morir por una alteración cardiovascular, ¿verdad? Y está el mapa en las embarazadas. Los valores de normalidad del mapa en la embarazada serían menos de 132,80 en promedio diurno hasta las 30 semanas de gestación y menos de 135,86 después de la semana 30 de gestación. Estos serían los valores. Hasta 30% de las embarazadas con cifras elevadas de presión arterial tienen hipertensión de bata blanca. ¿Ok? El MAP, en cambio, no tiene ningún papel en el manejo de preeclampsia. Algo importante para diagnosticar hipertensión de bata blanca es que pedimos en la embarazada. No tiene ningún papel de importancia en preeclampsia establecida ni hipertensión gestacional, ¿verdad? ¿Ok? Esto más que todo es para diagnóstico de hipertensión de bata blanca porque podemos, acuérdense que la embarazada hay que tener mucho cuidado con la farmacoterapia. Entonces, darle farmacoterapia a una paciente que realmente no estaba hipertensa, sino que era bata blanca, es peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar muy seguros de que no sea una hipertensión de bata blanca. En este estudio, que al final está la bibliografía, pues se encontró, se estimó que un 30% de ellas tienen hipertensión de bata blanca, cuando las evaluamos, sobre todo antes de las 30 semanas, ¿verdad? Y algunos tipos de hipertensión que puede registrar el monitoreo son hipertensión nocturna, que ya lo hablamos. Si ustedes se fijan aquí, miren en la noche cómo se le sube la sistólica, ¿eh? Vean cómo sube, en vez de bajar, miren, este es el patrón que sigue todo el día y vean, ¡fupa! En la noche se sube. Prácticamente en el día se mantiene normal y vean cómo se sube en la noche. Incluso vean la diastólica, ¿verdad? También no baja nada. Ahora, también presión arterial, hipertensión sistólica, que solo sea la sistólica la que sube. Miren, todas las sistólicas arriba, arriba, arriba. Ok, ya en la noche aquí baja, pero en el día, miren, se mantiene arriba. La diastólica no, miren la que está normal. Esta en medio es la presión arterial media. Vean, las diastólicas son prácticamente normales, hasta bajas, pero vean, solo las sistólicas son altas. Hipertensión predominantemente diastólica, sistólicas casi normales, pero las diastólicas, miren, casi todas por arriba de lo normal. Y la hipertensión de bata blanca, que si ustedes se fijan, aquí está casi todo dentro de lo normal. Miren, en los registros casi todos son normales. Ahí no hay hipertensión. ¿Para qué sirve entonces el mapa? El mapa nos va a ayudar para diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en el caso de hipertensión de bata blanca, el paciente, vamos a diagnosticar si es de bata blanca. Si es un paciente con hipertensión de bata blanca, yo les dije que tienen riesgo de hacerse hipertenso a 10 años, el más del 50% de ellos. Entonces hay que pedirles que cambien estilos de vida, hacerles seguimientos anuales, no hay que dejarlos de la mano al de bata blanca y considerar el tratamiento farmacológico en un paciente que tenga un alto o muy alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? El otro es el hipertensión enmascarada. Entonces, el hipertenso enmascarado es el que está normal en el consultorio, pero altas en el ambulatorio. En este hay que decirle, enfatizarle el cambio de estilo de vida y considerar el tratamiento farmacológico, ¿verdad? En este paciente, si es enmascarado de nueva data, o sea, que no tomaba medicamento, pues hay que considerar hay que darle medicamento, porque hay que explicarle, mire, usted aquí sale normal, pero en su casa sí está hipertenso. Entonces vamos a iniciar tratamiento. Y el otro caso es el que ya es hipertenso, entonces hay que adecuarle esa farmacoterapia. Entonces vean por qué el mapa nos puede servir mucho en cuestión de manejo, porque muchas veces le damos manejo al de bata blanca
o no le damos manejo al de enmascarada. Entonces hacemos todo lo contrario. Al de bata blanca se va con farmacoterapia y así potencia la casa, o el de enmascarada no se va con farmacoterapia y regresa a emergencia con una crisis hipertensiva con órgano de choque, ¿verdad? Porque no se trató. Entonces vamos a ver aquí, vamos ahora a lo práctico. Este es un mapa real. Aquí le borré el nombre al paciente, ¿verdad? Este es un mapa que este paciente me llegó al consultorio hace 7 años, 2019, creo que fue antes de pandemia. Me llevó al consultorio porque en el trabajo hizo síntomas de hipertensión, dolor de cabeza, mareo. Le tomaron la presión porque había, no sé si enfermera o alguien que tomaba la presión y en el trabajo estaba hipertenso, en las mañanas, ¿verdad? Entonces, eso le pasó en 2 ocasiones. Entonces ya le dijo ella, no, mire, váyase donde el médico, ¿verdad? Váyase al internista mejor y que le tome y que lo evalúen, porque las 2 veces le ha salido alta. Cuando él llegó a mi consultorio eran como las 5 de la tarde y su presión era normal, 110/70. Las 2 ocasiones, lo cité en 2 días distintos, las 2 ocasiones 120/70. Pero el paciente me vino con las presiones que le tomaban en el trabajo. Entonces aquí Leo, la única opción es un mapa. Le hicimos el mapa y este fue el resultado. Si ustedes se fijan, vean, empezó aquí 11 de la noche, ¿verdad? Estas son las de las 11 de la noche hasta perdón, 11 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Aquí están todas las presiones, miren, ¿ok? En el día se le toman cada 15 minutos, cada 20. Ya en la noche, si ustedes se fijan, se pueden hacer cada 30 minutos o cada hora. Lo ideal es que tengan más de 7 tomas en la noche. Con más de 7 tomas se puede hacer el promedio. Entonces, vean aquí cómo el paciente tiene los aumentos de presión desde aquí más o menos 12 a mediodía. Miren cómo va la presión sistólica aumentando, la diastólica aquí también. Miren, por arriba de 80 está la diastólica, este es 80. Vean cómo la diastólica, esta es la presión arterial media y vean cómo sus sistólicas se mantienen altas. ¿Ok? Ya como a las 3 de la tarde hasta como a las 5 bajan, miren, baja su presión y aquí sube de nuevo en la noche. Vean aquí las presiones sistólicas. Aquí tiene ya en la noche empiezan a bajar. Vean aquí las comparadas. Vean que en la noche comienzan a bajar. Miren aquí baja de 130, 125 por ahí. Bajan sus presiones y vuelven a subir. Aquí el ciclo circadiano es que suba, ¿verdad? Del sueño a vigilia haya un aumento y vea cómo lo tiene aquí y vuelve a subir en la mañana, se mantienen un poco normales hasta otra vez a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. En este horario más o menos sus presiones, vean aquí, arriba de 130, empiezan a subir otra vez como a eso de las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos, también nos da frecuencia cardíaca, esta es la frecuencia cardíaca que varía, sacamos un promedio porque obviamente la frecuencia si usted caminó va a variar y baja en la noche. Mire cuánto baja la frecuencia en la noche y en el día se mantiene en este promedio. Ok, aquí vemos que se le hizo un porcentaje, esto en verde son las presiones normales, 82% de las presiones que le tomaron estaban aquí en el verde, en lo normal, de las sistólicas, ok, y aquí es despierto, esto es en la noche despierto en la noche y este es en el global. Las diastólicas del 57% estaban normales, ¿ok? 3% estuvieron críticas, o sea, muy altas, y 40% aceptables, ¿ok? Entonces vean aquí también, ¿ok? Este es el del despierto, este es el nocturno. En el nocturno, 88% fueron normales sistólicas, 75% diastólicas fueron normales. Entonces vemos que aquí 95% de las presiones, de las cifras que se le tomaron están bien. Entonces, más de 70% es aceptable, ¿verdad? Si tiene menos de 70 cifras tomadas, hay que volver a repetir el mapa, no es aceptable. Entonces, en este tuvo el 95% de las cifras son aceptables, entonces el mapa está bien tomado. Y aquí se lo saqué, tuvo algunas mediciones, estas que dicen error, son mediciones que probablemente movió el brazo, el manguito no lo tomó bien, entonces no las toma.
pero fueron pocas en comparación en el global, pues no son significativas y entonces está bien hecho. Vean, la presión más alta que tuvo fue aquí a las 7 de la mañana, 163, 120. Miren, este es el horario que se le tomó. Aquí empezó a las 10 de la mañana, ¿ok? Vean aquí, y los horarios nocturnos, ¿verdad? Que tuvo. Se acuerda que hablamos de que el paciente se le empezó en la mañana, 10 de la mañana, acá 7, 10, y aquí son los nocturnos donde sale la lunita. Entonces vemos que empezó a las 10:30 de la noche, terminó aquí a las 6 de la mañana, pues hubo un error, esa de las 6 no la tomó, y aquí empezaron las del día. Hasta las 6 más o menos le chequearon durante las nocturnas, ¿verdad? Entonces vean las nocturnas y vemos que casi todas, vean, tiene una de 96,61. Todas las nocturnas aparentemente están bien, miren, están altas, pero ya vamos a ver en la caída, todavía están altas para algunas, para lo que debe ser en la nocturna, que ya se los voy a enseñar. Este es la carga, se llama carga sistólica. La carga sistólica es el porcentaje de presiones que deben de estar normales. La carga sistólica se considera 40% lo normal. Igual la diastólica, este paciente lo tuvo aquí casi en 40%, miren, igual que la diastólica, ¿ok? Y las frecuencias cardíacas también aquí. Todo esto nos da el mapa. Ahora vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer una pregunta de acuerdo a lo que ustedes vean con este mapa. Quiero que lo evalúen, que analicen. Este es el mapa del paciente. Entonces vean las presiones que tuvo. Aquí les marca, este es el 130, ¿ok? Dijimos que ambulatorio, lo normal, ¿verdad? Es hipertenso si tiene arriba de 130/80. ¿Se acuerdan? Ambulatorio, si tiene 130, igual a 130/80, ya es hipertensión global, ¿verdad? Medimos la global, es sumarlas todas las presiones y sacar una de todas las mediciones. La diurna es otra y la nocturna es otra. Entonces, aquí vean, si ustedes ven, este paciente tuvo, miren las presiones, vean cuántos tuvo. Lo normal es que sean menos de 130/80 ambulatorio, ¿verdad? Vean que aquí, creo que solo aquí tuvo 3/80. Después solo en la noche y aquí que tuvo como 2/80, la diastólica. Si ustedes se fijan, vamos a ir aquí, vean aquí. Entonces, aquí vemos cuánto hace en el día las presiones sistólicas. Vean aquí las sistólicas, como las mantuvo. Aquí vean que tuvo de 160, 150, 10% de ella 140. Evalúenlo bien. Aquí tienen algunos datos y ustedes ven. Y vamos a hacer una pregunta de acuerdo a esto. Entonces, aquí ustedes ven más o menos cómo anduvo sus presiones. Ok, entonces vamos a hacer la pregunta. Ok, pueden entrar si evaluaron. Vamos a ver si les dio chance. Si quieren más tiempo para ver el mapa. Y vamos a la pregunta. Entren al QR.
Ya vamos entrando. Milagro, Johanna, Giovanni, Jorlin, Cintia. Por mientras van entrando, entonces yo les voy a dejar el mapa acá para que lo evalúen. Vamos a ver, ya están todos. Bien, entonces vamos a irnos a la pregunta. Solo 5 creo que hay. Ok, para los que no se han conectado, ahí está de nuevo y vamos ya a irnos a la pregunta porque ya les creo que es suficiente para que vean el mapa. La idea es que ustedes lo aprendan a leer y que la idea es que, miren, el internista les va a mandar, incluso les va a dar un diagnóstico. El problema es cómo utilizo esos datos para dar seguimiento, porque muchas veces es difícil que vuelvan otra vez a mandar a hacer uno. De repente el paciente ya no va a poder volver. Entonces necesito enriquecerme con esos datos, saber cómo esos datos me van a servir para el seguimiento. Entonces sí es importante que ustedes lo aprendan a leer. Vamos a la pregunta, porque ya hay 12. Listo. Resultado del diagnóstico de hipertensión arterial, sí o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos dio? ¿Qué resultado nos dio de hipertensión arterial? Sí, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, ese paciente tenía, en promedio tenía 130/88 de presión arterial. Esa fue la global de él. Una presión de pulso de 42 milímetros, o sea, muy poca presión de pulso. Era un paciente joven, ¿verdad? En ese tiempo, pues era un paciente, es un paciente, en ese tiempo era un paciente de 38 años. Entonces tienden a tener presión de pulso más normal. Con la edad, pues está más alejada la presión de pulso. Y si se fijan, él le tenía presiones, si vamos a ver el, el- el dato, tenía presiones más diastólicas, ¿verdad? Las diastólicas estaban más alteradas. Vean que lo normal, 22%,
El resto eran las diastólicas más alteradas que las sistólicas. Tenía el global 130/88. En el global, si ustedes se fijaron en su patrón, vamos a ver aquí, vean el patrón de él, porque viene otra pregunta. Entonces vamos a, si se acuerdan del patrón, vamos a la siguiente pregunta. Ok, Miguel Flores, me lleva una de una. ¿Qué patrón circadiano tenía el paciente? ¿Se acuerdan de los patrones? Entonces, ¿qué patrón era él? ¿Dipper, no dipper, extremo dipper o riser? A ver, la mayoría dicen dipper. Ok, despierto ese paciente tenía 100, la global despierto, o sea, la presión arterial sistólica promedio despierto era de 134. Y dormido o nocturno era de 117. ¿Ok? La nocturna, en la global, ¿verdad? En la global, en la general o en la promedio, 134 era la despierto y la nocturna era 117. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía entre 10 a 20% de reducción de la presión arterial nocturna en relación donde estás despierto. Si tenía 134 de sistólica, réstenle 117, vamos a ver, es 17 van. Entonces él tenía más o menos el 10% de 134 son como 13. Entonces andaba entre 10 a 20% de disminución de la presión arterial sistólica media en la noche, ¿verdad? Porque andaba en 17 y su reducción más o menos el 10% debe de ser entre 13 hasta 25 por ahí o 26 milímetros de mercurio. O sea que el patrón de este paciente era díper. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Bajaba en la nocturna, pero no era extremo dipper. Extremo dipper tiene que ser más del 20%, ¿ok? Y riser es cuando sube más bien. ¿Se acuerdan que en la noche más bien le bajaba? Riser es cuando más bien en la noche la presión sube. Muy bien. Ahora vemos este otro, es otro mapa, este es el último. Este mapa es hecho en el Seguro Social. Por ejemplo, vean en este mapa, también están borrados, ¿verdad? Este paciente tiene 44 años, es obeso, es diabético y utiliza metformina. Entonces, vean aquí las presiones sistólicas, aquí están, y las diastólicas y la media, ¿verdad? Presión arterial media. Miren en la global de él, aquí tiene creo que aquí la da. Se le tomaron de 36 mediciones, 36 estuvieron bien tomadas. O sea, él sí chequeó las 36, no hubo ninguna con error. Ahora vean cuánto es la presión arterial sistólica media. La global de todas, o sea, sumando las 36 mediciones, fue 135 y la presión arterial diastólica fue 88. La frecuencia cardíaca media fue 84% y algo que quiero que ustedes tomen en cuenta son las cargas sistólicas y diastólicas. La carga diastólica y sistólica es súper importante para el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 40% de carga sistólica o diastólica, hablamos de que tiene más aumento de riesgo cardiovascular. Vean cómo las tiene él, ¿qué significa? Que tiene aumentos de la presión arterial durante el día. Miren, tiene cargas a veces hasta de 160. Vean aquí.
y también diastólicas altas, ¿verdad? Entonces vean que tiene diastólicas por arriba de casi 110 tiene aquí. Entonces, este es otro dato importante que siempre hay que revisar también en los, ¿cómo se llama? En los mapas. El primer mapa que les presenté es de una clínica privada, este es del Seguro Social. Entonces, vean aquí que aquí les dice sueño profundo. Miren que el paciente, la sistólica solo cae 1% durante el sueño. ¿Ven? ¿Se fijaron aquí? Vean la sistólica aquí. No cae prácticamente. Mire, no cae. Dice que en el sueño profundo solo cayó el 1% y la diastólica cayó el 12%. O sea, la diastólica sí tuvo una caída normal del 12%. O sea, la diastólica sí cae, pero la sistólica no cae para nada. Entonces, vean qué interesante está esto, ¿eh? Miren la sistólica, ¿ve? Véanla en el día y véanla en la noche. No cae. Y mire que algunas, y vean la elevación matutina que hablábamos, ¿verdad? De la presión. Entonces, vean este paciente, aquí están las presiones despierto, tiene 100, la 134,91 la global, y tiene dormido 135,81. O sea, miren dormido. Lo normal dormido tiene que ser 120, menos de 120,70. Y este paciente tiene 135,81. ¿Ok? Lo normal despierto debe ser arriba de 100, por debajo de 130,80, ¿verdad? Y tiene 134,91. Entonces vean aquí, estas son las de la noche. Miren en la noche. Vean aquí a las 7 de la noche la batutina, cómo se eleva, ¿verdad? 153,91, que es el cambio del sueño a la vigilia, ¿verdad? Y vean cómo no caen sus presiones durante la noche, ¿verdad? 1% de caída. Y aquí, 4 de la tarde, fue una de las presiones, aquí creo que de las más altas que hace, 150, aquí 101, ¿verdad? Ok, aquí es donde están estos histogramas que los dan ahí para ver la carga, ¿verdad? Cuánto hace despierto, cuántos eventos hace de mayores de, ven por la diastólica, cuántos eventos hizo mayor de 100, 4 eventos. La sistólica, cuántos eventos hace arriba de 160, miren, hace 3 eventos. Y así en general, también les da la frecuencia cardíaca y la presión de pulso, miren cómo tiene la presión de pulso. En algunas cifras, su presión de pulso, vean acá, es incluso de entre el 55%, ¿verdad? 55 milímetros, perdón, bastante aumentada, ¿verdad? 60 milímetros, miren, tiene presión de pulso bastante aumentada, que eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, veamos aquí el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Este paciente, como les dije, le di el antecedente, ¿verdad? Obeso y diabético. Nada más, y lo único que toma era metformina. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Creo que lo tienen ahí. El QR. Pueden, ok. Pueden comenzar a llenarlo nuevamente, alumnis, por favor. Si ustedes se fijan en este, vamos a ir viendo las respuestas, ¿verdad? Diagnóstico y tratamiento. Esto fue hipertensión arterial. Le haría IECA y tiazida.
sé si aquí alguno, pero solo uno creo que ha contestado. Aquí tienen problema con el, vamos a ver, si tienen problema con el QR o ocupan que les coloque de nuevo. Vean aquí, aquí nos da prácticamente todo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, este reporte nos da prácticamente toda la información que queremos, nos dice si hay, cuánto es el porcentaje de la caída, de sistólica, de diastólica, cuánto es el global, ¿verdad? ¿Cuándo fue la más alta que hizo? Por ejemplo, la sistólica, la más alta fue 167, la sistólica y la diastólica 127. Y acuérdense que en global nosotros vamos a hacer el diagnóstico con la global 135,88. Entonces, de acuerdo a eso, usted dice, ¿es o no? ¿Cuál es el diagnóstico y qué tratamiento le voy a dar a este paciente? ¿Qué tratamiento le daría a él? Tiene frecuencia cardíaca media de 84. Ahí no sé si hubieron problemas con el QR porque solo uno se ha conectado. Solo uno ha contestado. Hipertensión arterial, dice, y ecas y tiacida le daría. Y no sé si hubo problemas con el QR. Entonces vamos Jóvenes, a continuar. ¿podrían ser tan amables de responder la pregunta de la doctora? Si queremos saber si han tenido problemas con el QR para poder conectarse. Ah, ya hay tres. Muy bien, sí. Aquí ya vamos. Ok, también contesta aquí, hipertensión arterial ambulatoria verdadera. Le daría ARA, calcioantagonistas o más calcioantagonistas o tiazida. Hipertensión arterial, ahí le faltó el tratamiento a alguien por ahí. Bueno, tenemos otra respuesta, dice hipertensión arterial y ECAS, también hipertensión arterial, dice fenotipo C4, ARA2 y ECAS, más diurético tiazida, hipertensión arterial, le daríamos IECA o ARA2. Acuérdese que el IECA no se da con el ARA2, va, o IECA o ARA2, ok. La mayoría pues consideran darle que es hipertensión arterial. Idealmente pues se le puede dar IECA o ARA2. Acuérdense de la JNC7 que recomienda iniciar con IECA o ARA2 y idealmente ellos consideran iniciar hablan de la doble terapia, ¿verdad? Agregarle siempre un diurético. También dice aquí, acuérdense que la presión también se clasifica si es grado 1 o grado 2, ¿verdad? En este paciente, si ustedes se fijaron la cifra tensional, eran menos de 140/90 la global, entonces estamos hablando de grado 1, ¿verdad? Entonces se le pueden iniciar con IECA o ARA2, con a dosis que empezamos con dosis bajas, ¿verdad? No vamos a darle. Vamos a ir evaluando al paciente de acuerdo a la respuesta terapéutica. La UTNC7 dice que cada 3 semanas podemos evaluar respuesta terapéutica. Entonces, el paciente está muy bien si iniciamos con IECA o ARA2 y vemos si es necesario agregarle la tiacida de acuerdo al control, ¿verdad? Porque todavía estamos en grado 1. Si ustedes se fijaron, no tenía taquicardia, la frecuencia cardíaca estaba normal, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta ya para terminar y vamos a ver cuál es el patrón circadiano. ¿Cuál es el patrón circadiano de este paciente? Vamos a ver. Siempre con el QR, si tienen problemas. ¿Qué patrón circadiano tenía?
¿Se acuerdan que yo se los escribí, se los enseñé, ¿verdad? Que ahí se los decía. Ajá, dicen cercano al riser, dipper, no dipper, riser. Cuando nosotros tenemos un patrón, tenemos que hacer el promedio de la presión arterial sistólica media, o sea, promedio en el día y promedio en la noche. Y saco el porcentaje, ¿ok? De ese promedio. Entonces unos dicen no dipper, no dipper, dipper, riser, riser. Ok, entonces vamos ya tienen 11 aquí, dicen no Dipper, vamos a ver. ¿Se acuerdan? Dipper tiene que bajar 10 a 20%. Este paciente bajó, ¿se acuerdan? En la diastólica estaba bien, 12%, o sea que la diastólica era Dipper, pero en la global él tenía la sistólica del 1%. Entonces, hablamos de presión arterial sistólica para hablar de patrones, ¿verdad? La sistólica, ¿se acuerdan que decía que su porcentaje en la nocturna solo bajaba el 1%? Entonces, vamos a acordarnos, Dipper 10 a 20%, mayor del 20%, le llamamos entonces riser, cuando sube más bien la presión. Extremo Dipper es cuando baja, ¿verdad? Extremo Dipper es que baja demasiado. ¿Ok? Entonces, este paciente era no diper, ¿verdad? Que no bajaba la presión arterial en el 10 al 20% que nosotros estábamos considerando. Entonces, este paciente es un paciente no diper, cuando no baja el 10%. ¿Ok? Ahora ya para terminar la charla, solo para que no olviden, porque me van a decir, doctora, pero allá en los pueblos, ¿cómo le hago un mapa? Entonces, cuando no se puede, está el AMP. El AMPA se llama automedida domiciliaria de presión arterial. ¿Cómo se debe de medir? ¿O cómo se le va a pedir al paciente? Dispositivos electrónicos validados, ya les dije cuáles son, ¿verdad? Y se mide antes de cada visita, idealmente 7 días antes. Usted le va a decir, mire, antes de venir a la cita, una semana antes de medir a la cita, se va a medir las presiones al menos 3 días, que sea mañana y tarde, ¿verdad? Antes de tomar su medicación. O sea que en la mañana, antes de que se tome la pastilla, si es que toma pastilla, se va a tomar la presión y en la tarde, si toma pastilla, pues se va a tomar la presión. Tiene que estar 5 minutos sentado, en reposo, ¿verdad? Sin estar hablando, moviéndose, con la vejiga vacía, tiene que haber orinado antes y lo importante, que no tenga los pies cruzados, que esté sentado en esta posición, no recostado, no con las piernas cruzadas, sino con los pies justo en el plano del piso, ¿verdad? Tiene que estar sentado también, que el brazo le quede también a la altura del corazón. Vean, aquí tiene que quedar el manguito, ¿verdad? Entonces el paciente lo puede hacer con un monitor en casa, también alguien que se la tome, y esto nos puede servir para hacer la medición, ¿verdad? También si no tenemos un mapa. Idealmente tiene que ser 2 medidas con un intervalo de 1 minuto, o sea que se toma la presión, la anota y puede hacerse otra medida 1 minuto después y la vuelve a anotar. El paciente le vamos a sacar igual el promedio, así como hacemos con el mapa, y lo único diferente es que aquí no podemos tener los patrones nocturnos, ¿verdad? Porque obviamente el paciente no se la va a estar tomando despierto. Muchas veces lo hace incluso, es automonitoreo, a veces el mismo paciente se chequea su presión arterial. Entonces, esto sirve para seguimiento a largo plazo. Ok, generalmente estos pacientes tienen que explicársele bien o al familiar, ¿verdad? Para que si tiene un apoyo y que nos vayan anotando. Si ustedes se fijan, vamos a pedirle incluso mañana y tarde. Y lo hace al menos una semana antes de llegar a su consulta. Entonces usted le pide por lo menos 3 veces que lo haga en esa semana. Nos puede ayudar mucho para hacerle control o para también diagnóstico, ¿verdad?
Ok, entonces, bueno, aquí estas son las bibliografías, ya para terminar. Estas bibliografías las pueden encontrar, ¿verdad? Gratis, ¿verdad? No necesitan, pues, pagar revista. Es por eso se las coloco para que lean un poco más acerca del monitoreo. También hay un artículo acerca del monitoreo y la hipertensión de bata blanca en mujeres embarazadas, que aquí muchas veces nos preocupamos por el hecho de que hay que darle un fármaco y hay que tener cuidado porque, pues, la embarazada son dos vidas, ¿verdad? Y darle farmacoterapia sin necesidad, pues pone en riesgo a ambos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en la embarazada sí diagnostiquemos hipertensión durante el embarazo, sobre todo antes de las 30 semanas, porque sabemos que después de las 30 pues ya estamos hablando de preeclampsia y eclampsia, que ahí ya no tiene que mandarle a hacer un mapa para diagnosticar eclampsia y preeclampsia, ¿verdad? Es básicamente para hipertensión arterial que sea ya una hipertensión que la paciente tenía y que probablemente durante el embarazo pues se la encontramos o debutó, ¿no? Porque no se hacía chequeos hasta que llegó a su control de embarazo, pero que ya era hipertensa. Entonces, eso hay que hacer una diferencia importante si es realmente hipertensión del embarazo. Entonces, si tienen alguna duda, y como les digo, por eso no dejo de mencionar el AMPA, porque obviamente el mapa pues tendrá sus limitaciones, como les expliqué básicamente. No sé si hay alguna pregunta y yo creo que con esto terminamos. Gracias, doctora, Bueno, eh, por su participación, sobre todo, y su tiempo. Una de las gracias a preguntas, ustedes. antes de iniciar, mejor dicho, con las preguntas, jóvenes, les recuerdo que vayan llenando el formulario de asistencia. Lo pueden encontrar en el chat de Zoom aquí, que está abierto ahorita en este momento del desarrollo de la conferencia. Una de las preguntas, doctora, nos dice Miguel, buenas noches, una consulta. ¿Los hipertensos de bata blanca pueden hacer ejercicio para evitar la hipertensión arterial o el ejercicio más bien les afecta? Excelente. Mire, no toqué todas esas cosas porque obviamente el tema no era hipertensión. Para hablar de hipertensión es un diplomado. Pero los estilos de vida saludables, definitivamente. Acuérdense que cuando hacemos ejercicio activamos el parasimpático y eso ayuda a que el paciente tenga normotensión. Incluso hay pacientes que con hacer actividad física normalizan sus presiones arteriales. Ese paciente que está en hipertensión o presión arterial elevada, que lo tenemos en medio, ¿verdad? No es hipertenso ni tampoco normotenso, sino que ahora la clasificación lo tiene en hipertensión arterial elevada. El ejercicio aeróbico, sobre todo, va a ayudarle a reducir presión arterial. Acuérdense de los dieta DASH, ¿verdad? La dieta baja en sodio, el ejercicio aeróbico, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, reducir el peso, incluso la reducción de peso, dependiendo la cantidad de 10 kilos, puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio de la presión. Incluso las guías también dicen que el ejercicio aeróbico, lo ideal mínimo debe ser 150 minutos al día, perdón, a la semana. Que obviamente el paciente sedentario no va a empezar con bastantes minutos, va a empezar tal vez con 10 minutos al día, pero tiene que hacerlo los 7 días de la semana. O sea que tienen que colocarle estilos de vida y por eso en esta diapositiva quería retroceder, aquí se los escribí. Entonces vean, diagnóstico y tratamiento de hipertensión de bata blanca, cambios de estilo de vida. Ahí va el ejercicio aeróbico. Pero ojo, si el paciente tiene crisis hipertensiva, no debe de hacer ejercicio hasta que normalice su presión, sobre todo ejercicios anaeróbicos de fuerza, ¿verdad? Que son, por ejemplo, hacer pesas o hacer, ¿cómo se llama? Abdominales, eso le va a aumentar la presión. Entonces, idealmente es aeróbico al inicio, ya después cuando esté normotenso, que esté controlado, él puede hacer todos esos ejercicios extremos, ¿verdad? Otra pregunta realizada por Douglas. Gracias, doctora, por la charla.
Tengo consultas, dice, sobre la colocación y programación estándar del mapa Ujú. y qué intervalo de programación prefieren habitualmente durante el día y la noche para equilibrar calidad del estudio y tolerancia del paciente. Ok, entonces durante el día, mire, ¿cómo se va a colocar? El mapa, como les explicaba, el paciente tiene, aquí creo que tenía una foto, aquí creo, me voy a ir al principio para que nos vayamos con la foto. Entonces, mire, este es el mapa, ¿verdad? Idealmente, lo importante es el manguito o el brazalete. Súper importante que rodee 2/3 del brazo. Entonces, muchas veces hay que usar brazaletes rectos en pacientes que tienen una circunferencia normal. Hay pacientes que tienen circunferencia mayor de 42 centímetros, ya necesita un brazalete especial. Idealmente que sean curvos, ¿verdad? Porque si el brazalete no le queda bien, el paciente no va a dar presiones ideales, ¿verdad? O lecturas ideales. Otra cosa es que siempre tiene que dar al nivel de la arteria, ¿verdad? Braquial, y hay que explicarle al paciente a dónde tiene que tener este brazalete. A veces se puede mover y si el paciente se le explica, él puede volverlo a colocar. No se lo puede quitar, ¿verdad? ¿Ok? No se lo puede quitar, sino recolocarlo en el caso de que se haya movido. Si otra cosa importante que cuando le esté tomando, cuando él sienta, porque en el día se le va a programar cada 15 a 20 minutos. O sea que cada 15 minutos le va a estar tomando presión. Por eso les mencionaba que idealmente no debe manejar. Si maneja, puede hacerlo en corto, ¿verdad? Por ejemplo, que le tome la presión y de repente va a ir a su trabajo que le queda 10 minutos para que cuando venga el otro ciclo no tenga interferencia, porque tiene que, cuando sienta que le está insuflando, él tiene que dejar el brazo recto y quieto, ¿verdad? Sin moverlo. Entonces, obviamente, el riesgo de manejar es ese, ¿verdad? Y a veces el paciente no va a tener ese cuidado o al contrario, se puede poner nervioso y puede tener un accidente. Idealmente que no se bañe, se puede bañar antes de la colocación, que no moje, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante? A que haga su actividad normal, no extrema. O sea, ese día no se va a ir a hacer algo muy extremo, ¿verdad? No se va a ir a hacer un senderismo, ¿verdad? Una cosa extrema, sino su trabajo normal, ir a su trabajo, dormir en su horario adecuado, ¿verdad? Ideal. Y que si el paciente se zafa o no le está tomando las presiones, pues entonces puede regresar a la clínica y explicar que se le zafó, que no le tomó las presiones o que se puso ansioso, porque algunos pacientes se ponen muy ansiosos, ¿verdad? O, sienten molestia, entonces a veces se lo quita. Pero básicamente no hay más, es muy fácil de andarlo, solamente es la molestia de que cada 15 minutos. En la noche, si ustedes se fijaron, aquí se los enseño, se le puede a poner cada hora para que no esté tomando cada rato. Entonces, en la noche, miren aquí, por lo menos cada hora se le puede colocar o cada 30 minutos. Generalmente con 7 lecturas que den la noche estamos bien, más de 7, menos de 7 no se toma en cuenta, no podemos hacer un promedio, tienen que haber más de 7 lecturas, 7 o más para que podamos hacer un promedio nocturno. Y en el día igual, más de 24 pueden hacer, menos de 24 ya no podemos hacer una lectura promedio. Entonces en el día sí van a ser más seguidas, cada 15 minutos o cada 30. Si se fijan aquí tiene 3, miren. Aquí se las pusieron cada 20 minutos. Entonces, sí es importante que aquí, por ejemplo, se las dan, miren, cada 20 minutos. Entonces, más o menos eso es el tiempo que se le pone en el día. Y aquí en la noche que se las colocaron cada 30, ¿ven? Cada 30 minutos. ¿Ok? Hay algunos que se lo van a poner cada hora. Creo que aquí había el otro, se lo habían colocado cada hora. Aquí en este. Entonces, aquí vemos, mire. ¿Verdad? Ok. Y como les explico, aquí le hicieron 36 conteos en total, día y noche fueron 36, ¿verdad? Entonces, es adecuado, se pueden hacer promedios de lectura. Una pregunta más, doctora. Em, le pregunta Cintia,
En primer lugar, buenas noches. Para el inicio de un beta bloqueador, ¿hay algún rango de frecuencia cardíaca para usarlo? Se usa en frecuencia cardíaca alta, pero se podría usar en frecuencia cardíaca más baja. Sí, es muy buena la pregunta. Fíjese que la frecuencia cardíaca se ha asociado a riesgo cardiovascular y hay estudios que consideran que arriba de 70 la frecuencia cardíaca ya aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, idealmente, si el paciente no tiene, no solo porque ande más de 100 podemos agregar un beta bloqueador. Por eso aquí, si se fija, por ejemplo, algunos pacientes les dan la frecuencia. Si su frecuencia cardíaca ya anda más de 70, ya tiene un riesgo cardiovascular. Normalmente el beta bloqueador lo agregamos. Si ustedes recuerdan, cuando si leyeron la JNC7, el beta bloqueador casi siempre se agrega, ¿verdad? A la terapia, idealmente empezamos con un IECA o un ARA2. Cuando empezamos con un beta bloqueador, cuando el paciente tiene aumento del riesgo cardiovascular, por ejemplo, el paciente que se ha infartado, con crisis hipertensiva y se infartó, vamos a agregar un beta bloqueador, aunque su frecuencia cardíaca sea 80, ¿verdad? Porque el riesgo cardiovascular de él es alto. O si el paciente ya está taquicárdico, entonces podemos agregar un beta bloqueador. En el caso, acuérdense que los beta bloqueadores también tendrán efectos secundarios, reduce la tolerancia al ejercicio. Entonces, en el paciente joven, pues solo que esté taquicárdico, se lo recomendaría o que tenga la indicación en el caso de tirotoxicosis, ¿verdad? Que sea hipertiroideo. Pero acuérdense también el beta bloqueado en el paciente asmático. Entonces, eso dependerá también de las comorbilidades del paciente y del riesgo cardiovascular que tenga y que debamos tener una frecuencia cardíaca por debajo de 70. Si no, entonces el paciente puede empezar con IECA varados. Muy bien. Eh, en nombre de todo el equipo de EduSalud, les damos las gracias profundamente a todos y cada uno de ustedes, estimados participantes que nos han acompañado en esta noche. Y esperamos que este espacio realmente haya sido de mucho agrado y sobre todo de fortalecimiento para sus conocimientos y práctica profesional, ¿verdad? Diaria. De manera muy especial, doctora Ana Urraco, gracias a usted por compartir de su experiencia, conocimientos y sobre todo por su compromiso con la educación médica continua y poder brindarnos este espacio de tiempo en esta tarde. Asimismo, deseo extenderle una cordial invitación para que posteriormente pueda acompañarnos con una nueva oferta académica. Usted misma lo dijo, hablar de hipertensión no es posible en una sola conferencia en 2 horas. Hay mucho que hablar, hay mucho que aprender, hay muchas dudas que aclarar. Entonces esperamos contar con una propuesta académica suya, ya sea un curso o un diplomado próximamente, y será muy bienvenido. Yo sé que bien aprovechado por nuestros alumnis. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos reencontrarnos en próximas actividades que realice el programa de educación médica continua de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, EduSalud FCM UNA. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias. gracias.